Bienvenidos a El Valor de la Verdad. Antes de participar en nuestro programa, todos los concursantes han pasado por una rigurosa prueba del polígrafo. Ellos no conocen los resultados del test y yo los ignoro también. Sin embargo, si en algún momento ellos sintieran que no fueron del todo sinceros ante el detector de mentiras, podrían cambiar sus respuestas hasta en 2 oportunidades. Sin más preámbulos, vamos a conocer quién es la participante de esta noche. Miriam Cecilia Dávila Pretel, mejor conocida como Agatha Liz, la brujita de Chollywood. Marcada por las humillaciones y abandonos, Agatha supo ganarse su espacio gracias a los astros, las velas y las cartas. En su primera participación en El Sillón Rojo, Agatha revela episodios de su vida, algunas patinadas y qué políticos le han tocado su puerta. Muy bien, y ahora sí ha llegado el momento de conocer cuál es el valor de la verdad para Agatha Liz. Adelante. Bienvenida, querida Agatha. Hola. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué bueno verte. Además así, brillante, fulgurante ha venido esta noche. Mucha luz, siempre con mucha luz. Debo decirte que los astros te sean propicios. Gracias. Sí, gracias por... ¿Siempre estás así, en brillos? Bueno, es que los brillos siempre hacen recordar a la luz. El dorado es la fuerza, es la abundancia. Y bueno, por eso estoy así. Ya, muy bien. Estás nerviosa, ¿no? Un poquito, porque... Eso está bien. Nunca me había tocado a mí ser la que cuento. Es una primera vez. Vas a ser mi terapeuta esta noche. Encantado. ¿Y vas a poder sacar tus cartas en algún momento? Sí, yo creo que sí. Si tú lo quieres, yo las saco. Sobre todo para que nos digas qué va a pasar en este pobre país de desconcertadas gentes. Sí, ¿no? verdad que estamos pasando por un momento tan complicado en el Perú. Pero bueno, vamos a ver qué dice el tarot. ¿Será bueno saber con anticipación lo que viene o mejor no? El tarot dice que a veces no es bueno saberlo todo, solo tener Yo también señales. creo eso. Toma asiento, por favor. Gracias. El sillón rojo te espera. Gracias. Es tu primera vez en este programa, ¿verdad? Primera vez aquí en El Valor de la Verdad. Bien, tengo que explicarte, como si fuera necesario, que el programa tiene 6 niveles. Un primer nivel con 5 preguntas por 5.000 soles. Un segundo nivel con otras 5 por 10.000. Un tercer nivel con otras 5 preguntas por 15.000 soles. El cuarto nivel tiene solamente 3 preguntas por 20.000. El quinto, 2 preguntas por 25.000. Y el sexto nivel es solamente la pregunta 21, que si respondes con la verdad, te llevas a casa 50.000 soles. Y si fallas, no te llevas nada. Así funciona la cosa. Así es el juego. Así es el fútbol. Sí. También tienes un comodín que es, como todo el mundo sabe, el botón rojo de Betano. Antes de explicar su funcionamiento, aprovechemos para que me presentes quiénes te acompañan esta noche. Bueno, esta noche he venido acompañada por las personas que forman parte de mi vida. En primer lugar, mi hija, Pierina, es la primera que está en el sillón. Hola, Pierina. Mi hija mayor. ¿Qué tal? De ahí está mi hermano, Andrés, le decimos Peter. Andrés y le dicen Peter, ¿por qué? Es una historia larga de cuando yo era pequeño. Ok, está bien. ¿Y quién más viene? Karina, mi segunda hija, Karina Leverón. Hola, Karina. Bienvenida al Hola. programa. Bueno, tenemos que probar si el botón rojo de Betano funciona correctamente. Podríamos hacer la prueba cualquiera de los 3. Ok. Bueno, estábamos pensando en la producción que este va a ser un programa muy fácil para ti, porque como tú ves el futuro, vas a ganar los 50.000 porque vas a saber cuál es verdad, cuál es mentira y todo. Es un poco suicida invitarte. Sí, cualquiera pensaría que es así, pero ¿No es así? no creo que sea así. He aprendido que nunca hay que ser ni soberbio, ni tampoco quererlo saber todo, ¿no? Siempre hay que tener solo una señal y dejar que también el universo funcione. Bueno, vamos a comenzar a jugar porque esto es un juego. No te olvides. Y lo tomo así, por eso que respiro profundo. Ya estoy relajada. Empezamos. Pregunta 1. Agatha Liz, ¿predijiste la caída de las Torres Gemelas? Sí.
La respuesta es... verdad. ¿Dónde y con qué anticipación hiciste esta afirmación tan terrible? Sí, te cuento, bueno, como ya algunas personas saben, yo ya tengo más de 40 años trabajando en medios de comunicación, en este trabajo de hacer pronósticos, ¿no? Lo he hecho desde niña, desde que tengo uso de razón. ¿Te gusta más decir pronóstico que predicción? Sí, en realidad puedo utilizar cualquiera de las dos de acuerdo a la situación, ¿no? Predecir es un don que uno tiene por inspiración divina, ¿no? Entonces, a veces la gente piensa que uno es un adivino y en realidad no es eso, sino uno tiene un don que inspira y que florece en algún momento, ¿no? Pero si tú dices que las Torres Gemelas van a caer, ¿no es eso una profecía? Sí, eso casi se podría decir que fue una profecía. Te cuento cómo fue. Algunas de mis predicciones han dado la vuelta al mundo y esta es una de ellas. ¿Dónde lo dijiste? En la revista, tengo una revista. ¿Qué dijiste exactamente? ¿Te acuerdas? Lo que dije en la carátula de la revista y en el interior, ese año, era el 2001. Entonces dije, septiembre, decía afuera, ¿no? Podría ser el juicio final. Entonces, en el interior, yo hacía un análisis de las pirámides, de la conjunción planetaria, y dije, en este septiembre del 2001 va a ocurrir un gran desastre. Nada será igual después de este gran desastre. Y ocurrirá que en los sitios más altos se derrumbarán. Y hacía como que eran dos torres o como dos montañitas, ¿no? Entonces puse que eso iba a pasar en el septiembre del 2001. ¿Y la revista cuándo salió? La revista salió en octubre para septiembre, no, perdón. Al revés. En agosto será. Para septiembre, salía un mes antes, ¿no? Entonces ahí hacía una serie de análisis, decía que esto era un mensaje para el mundo, que el mundo nunca iba a ser igual después de esta gran destrucción, que para algunos podría ser inclusive como un juicio final, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y profundizaba en todo ese análisis. ¿Y tú sientes que la caída de las Torres Gemelas fue el juicio final? Nunca el mundo fue igual, y sobre todo en los Estados Unidos después de las Torres Gemelas. Y no solamente ocurrió eso, sino que vinieron a hacerme un reportaje de los Estados Unidos por esa predicción, por esto que yo había dicho ahí, septiembre de 2001, un gran desastre, el mundo no será nunca el mismo, y me invitaron a Telemundo. Entonces tuve la oportunidad de participar en varias entrevistas, en programas, y seguía sacando, y cómo así que lo viste, y pasó esto terrible. Inclusive yo estaba en la radio cuando ocurre lo de las Torres Gemelas, y mi locutor, Edgardo Canal, mi compañero, dice, Ágata, está lo que ha puesto tu revista, ¿no? Entonces mira lo que está pasando, y estaba en toda la pantalla de televisión. Llego a Estados Unidos y me dicen, mira lo que ha podido decir, mira, esto terrible está ocurrido, y me dice, ¿y tú qué crees que pasará después? Entonces yo digo, Bush enfrentará una guerra interminable. El presidente, ¿no? Los Estados Unidos, y ahí ocurre, también en el 2001, yo creo que ya eso fue octubre, que ocurre la guerra con Afganistán. Y después empieza eso en el 2001, pero en el 2021, cuando sale la prensa que ya se retiran las tropas de los Estados Unidos, dicen, Bush enfrentó una guerra interminable. Lo que tú habías dicho. Lo que yo había dicho. Y en Telemundo te invitaron a raíz de que habías acertado con tanta exactitud. Sí, y estuve ahí en varios programas, estuve en el noticiero de Telemundo, en programas de la mañana, tuve muchas entrevistas, y ahí pude decir también otras cosas como esto que te acabo de contar. Y sí, me sirvió para darme a conocer también esa parte del mundo, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió con Maradona? Hiciste una predicción relativa a él que te generó muchas críticas en Argentina, ¿verdad? Sí,
Bueno, cuando ocurrió lo de Maradona fue que me invitaron en ese tiempo, me parece que era el mundial que, mira, de fútbol no sé mucho, pero creo que era en los Estados Unidos ese mundial, y me entrevistan para preguntarme, digamos, cómo iba ahí, qué equipo iba a ganar, qué país, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no creo que gane Argentina, yo creo que va a ganar Brasil. Y me dice, ¿pero por qué? Y yo le digo, mira, acá le sale a Maradona va a tener la culpa de que Argentina no ganó, porque aquí le veo algo tóxico y autodestructivo a Maradona. Lo van a detectar y esto va a ser la hecatombe para Argentina. Y ocurre lo del doping de Maradona, y eso hace que en Argentina sale en la prensa y me llaman y me retan, ¿no? Me dicen que cómo yo era posible, ¿no? Que yo me meta con Maradona, con el Dios, ¿no? Y yo le digo, bueno, pues es que es eso lo que sale, que él va a hacer algo de autodestructivo, es algo tóxico, no sé qué es, pero lo van a detectar y adiós con Argentina. Y pasó, pues no, lo sacan de la cancha a Maradona, le hacen el antidoping, le sale positivo y a Argentina le fue muy mal, ¿no? Y me odiaron en Argentina. Me llamaron de una radio y una señora que dijo que era bruja, me retó y todo eso, ¿no? Bueno, tú no dices las cosas para caer bien, dices lo que ves. Como te dije hace un ratito, es una inspiración y a veces vienen esas señales y uno las dice. Pregunta 2. ¿Fuiste la consejera de 4 presidentes del Perú? Sí. La respuesta es... verdad. ¿No vas a contar de quiénes? Muchos han hablado del tema con Alan García, con Mala, con Fujimori fue súper evidente porque Fujimori cuando era un candidato desconocido, vino a uno de los programas en los que yo participaba y ahí le dije que él iba a ser presidente y que además él iba o sea, en su gobierno iban a capturar a Abimael Guzmán, ¿no? Y eso se lo dijiste en el 90. Y eso se lo dije en el 90 y ahí tomaron fotos, había prensa y ahí sí tomaron las fotos de cuando sacaba la carta y todo eso, ¿no? Y también ha estado el caso de Toledo y otros casos más, ¿no? ¿Y con Alan García tuviste amistad? No, amistad en sí no. Yo creo que fue curiosidad de parte de él, que me hizo algunas consultas, ¿no? No, te lo he preguntado porque he escuchado que Agatha Liz es compañera. Mira, en las redes sociales sobre todo, ya me han dicho que soy aprista, que soy fujimorista, cuando estaba Vizcarra que era vizcarrista. Ahora ya no sé qué me han dicho, pero de todos los presidentes me dicen que soy. Yo no soy de ningún partido. ¿Y en qué circunstancias un primer mandatario convoca a Agatha Liz? ¿Guerras, pandemias, Sí. crisis políticas? Sí, sí. Mira, lo que más le preocupa a un presidente, a un político, a un presidente, es, primero, ¿por dónde están mis enemigos? ¿Están cerca? ¿Están lejos? ¿Qué tanto daño me pueden hacer? Un poco paranoico eso, ¿no? Viven en una paranoia siempre constante, ¿no? Y también qué tanta suerte voy a tener para terminar mi mandato o para reelegirme, ¿no? Bueno, cuando son candidatos, para llegar a ser y luego para seguir, porque el hambre del poder es así, ¿no? Y porque terminar el mandato debe ser la obsesión, ¿no? Después de todas las vacancias sucesivas que hemos visto. Sí. El logro ya no es ser electo, sino completar los 5 años. Claro, en el caso de Castillo, que siempre le dije de que su gobierno iba a ser súper breve y que ahí lo iban a sacar. Y que principalmente lo iban a sacar porque lo iban a traicionar las personas más cercanas a él. Y el día que... Esto pasó el 7 de diciembre, creo, el día que a él lo vacan o que hubo el intento de... No, el 7 de diciembre es por el golpe de Estado. El golpe de Estado. Yo el día 6
en un programa de radio noche anterior, yo dije, ¿no? Mañana, como se sabía que iba a haber votación y todo eso, mañana se le voltean las cartas a Castillo. Mañana le sale la carta de la justicia. Cuidado, esto es cárcel. Mañana va a ser un día que todos los peruanos no vamos a olvidar. O sea, va a ocurrir algo muy fuerte. Pero lo que les digo es que se le voltean todos los votos. ¿La carta de la justicia siempre es cárcel? Dependiendo cómo salga, porque en ese momento la pregunta era cuál era el peligro para él. Y yo dije, el peligro para él es la cárcel. Y al día siguiente estaba ya detenido, estaba en la cárcel. Sí, claro. ¿No? Pero nadie se imaginaba que iba a dar un golpe de Estado. Nadie se imaginaba. Y eso condice con lo que dije, que nunca íbamos a olvidar, como que iba a quedar para la historia. Y bueno, queda para la historia este día, ¿no? Entiendo que con Fujimori también fuiste consultada en la coyuntura tan dramática de la toma de rehenes en la residencia del embajador de Japón. E inclusive en la revista lo publiqué. La mayoría de las cosas en las cuales predicciones importantes que he tenido están o publicadas o en videos, o sea, hay documentación. Yo inclusive lo publiqué cuando, bueno, recordarás momentos tan terribles que vivíamos todos de zozobra con los rehenes en la embajada. Y bueno, por lo menos la mayoría de la gente no sabía cómo se iba a resolver. Muchos pensaban que tal vez lo mataban, otros que si realmente iban a soltar a los que estaban presos, no los terroristas. Nadie sabía cómo se iba a resolver este tema. Entonces hice es decir, yo hago, cuando las cosas son muy fuertes, ya no solamente consulto el tarot, yo consulto las posiciones astrológicas, el tarot egipcio, el I Ching, y luego también mi propia inspiración. Hago como una fusión para una predicción tan importante. Entonces yo dije, ¿cuál es la predicción para qué va a pasar con el tema de la Embajada de Japón? Y dije, entrarán abruptamente, ingresarán abruptamente. Lo dije un poco en un lenguaje encriptado y dije, habrá sangre. Sin embargo, se rescatará a los rehenes. Y veo lágrimas del presidente. Lloró Fujimori, si lo recuerdas. Fueron esas 2 veces que te consultó el chino. Claro, ahora, eso es lo que yo publiqué, pero lo que hablamos en directo ya fue concreto y directo, que eso era lo que pensaba, y yo no sabía para nada que había un túnel, ni lo que ellos estaban pensando hacer, ¿no? Ok. Pregunta 3. ¿Golpeó tu cliente a su esposa porque le era infiel? Sí. La respuesta es... verdad. Tú le leíste el tarot a un cliente. En el tarot salió que su esposa le ponía los cuernos y el cliente fue y le pegó. ¿Así fue? Sí. La esposa estaba afuera. Ah. Y yo no sabía eso. Y cuando salí a mirar, él la estaba golpeando. Tuvimos que llamar a la policía y todo, ¿no? En realidad, este tipo de trabajo es un trabajo que tiene mucha responsabilidad, ¿no? Yo empecé muy joven, muy joven. Cuando empecé, creo que no tenía el background que de repente, obviamente ya con los años he cogido como psicóloga, como coach, como periodista, como terapeuta holística y todo lo que sigo estudiando. En ese tiempo simplemente decía lo que veía. Entonces yo estaba muy jovencita y me hicieron esa pregunta y el señor me insistía, ¿no? Pero dime. Y al final me dijo, bueno, yo te he pagado para que me digas la verdad, no para que me mientas. Y me dijo, ¿hay otra persona? Dime sí o no. Y yo le dije, sí hay otra persona, ¿no? Pero luego vi que cuando salió, le estaba pegando a su esposa, ¿no? Y me sentí muy mal. Me empecé a preguntar si en verdad debería seguir con este trabajo o no. Porque te ponen a veces entre la espada y la pared. Y a veces las verdades son muy duras. O la gente no está preparada para escucharlas, ¿no? Como cuando tú le puedes ver a alguien que va a morir, tiene un problema de salud y te dice, bueno, hay gente que dice, mira, si tú ves algo malo,
mejor no me digas. Ajá. Como hay otros que dicen, mira, dime la verdad, porque en realidad yo quiero dejar mis cosas ordenadas si esto es algo muy malo, ¿no? Luego hay gente que ni se las espera. Y en realidad hay que saber cómo manejar, hay que medir al paciente y ver más o menos qué tipo de persona está frente a ti para saber si debes decirle todo. Tú heredaste esta percepción que podríamos llamar extrasensorial de tu abuela, ¿verdad? Sí, vengo de una familia en donde han habido ancestros, mujeres gitanas, mujeres con un don. Mi abuela, la más cercana que recuerdo, la mamá de mi papá, era la vidente del barrio, ¿no? La señora que todos consultaban, porque leía las cartas, veía la bola de cristal y todo eso. Luego estuvo mi papá, luego mis tíos. En realidad... ¿Pero quién te animó a, digamos, convertir eso en una especie de oficio? ¿Quién te puso a leerle al público? Mi papá. ¿A qué edad? Yo lo que tengo recuerdo, tendría 7 u 8 años. ¿7 u 8 años? Sí. ¿Y ya estabas leyendo las cartas de la gente? Primero en un círculo cercano, ¿no? Y cuando ya salgo un poco como que ya en medios de comunicación tendría 14 años, ¿no? ¿Cuánto costaba el servicio de lectura de cartas cuando tú tenías 7 u 8 años? ¿Cuánto te pagaba la gente? 20 soles, 10 soles. La primera vez que atendí a una persona, la clienta se fue y no me pagó. ¿Ah, sí? Sí, es una... ¿La primera? La primera que ya, digamos, ya era al público, ¿no? Ya. Al desconocido. Qué mala suerte. Entonces, mi papá me había dicho, bueno, te vas a sentar acá, ya sabes lo que vas a hacer. Es lo mismo que haces con la familia, con los tíos, que haces en casa, que haces con tus amigas del colegio. Ya. Nada más ni nada menos. Y lo vas a hacer. Y la señora vino, me contó toda su vida y a la hora que se fue, se paró y se fue corriendo. Yo salí corriendo tras de ella, persiguiéndola. Y me puse a llorar porque no me había dicho. Pero perro muerto. Había dicho que te tiene que pagar. Sí, de verdad me tiene que pagar, sí, ya. Y a la hora que termina la consulta se para y se va corriendo, ¿no? Y ahora cobras adelantado, ¿no? Entonces, exacto. Este tipo de trabajo se cobra adelantado. Pregunta 4. Ágata te acosaba una clienta. Sí. La respuesta es... verdad. Esta es una historia cinematográfica que, claro, yo ya la he leído, pero me gustaría que la relates al público con el mayor detalle posible. Una oportunidad me visita una clienta o paciente y pues ahí me está contando que ella está enamorada de una persona. Persona, no dijo género. No dijo género, ¿no? Ok. Me dijo, estoy enamorada de una persona, pero yo quiero saber si esa persona me va a corresponder. Entonces yo veía y decía, mira, yo creo que tienes que irte resignando porque yo no veo que esta persona te pueda corresponder. Pero insiste. Yo creo que de repente, ¿no? Si yo también le hablo y le digo y yo la puedo convencer. A ver, busca, mira bien. Y yo seguía mirando y le digo, bueno, la verdad lo lamento, pero yo no veo que esta persona te pueda corresponder. Entonces mi madre me dice, ¿y tú sabes quién es esa persona? Y ahí se me nubló porque no podía ver quién era. Y me dijo, esa persona eres tú. Entonces yo me quedé un poco como sorprendida, ¿no? Entonces le dije, bueno, yo creo que justamente lo que te he estado diciendo es tal cual, ¿no? O sea que creo que no te has equivocado y que no, yo no podría corresponderte, ¿no? Me dijo. ¿Pero solo te lo dijo o trató de acercarse más? Lo que pasó fue que cuando le respondí eso, ella se paró. Y entonces yo dije, ¿qué va a pasar acá, no? Porque creo que intentaba darme un beso, ¿no? Entonces se paró y se me acercó. Yo me hice para atrás
Y justo el consultorio donde en ese momento yo atendía no tenía otra puerta, ¿no? Que dice que uno siempre tiene que tener otra puerta por atrás, pero no tenía una puerta. Ella estaba parada justo por donde yo podía salir. Entonces yo dije, espérate, creo que te estás equivocando. Entonces me dijo, no me estoy equivocando. Y se paró y se me puso en la puerta y pensaba, no me quería dejar salir. Entonces yo traté en principio controlarme y no asustarme demasiado, ¿no? Y le dije, por favor, permíteme salir, ¿no? Y me dijo, no te vas a salir de aquí hasta que me des un beso, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue, felizmente que la parte del costado de mi consultorio era como de madera, y empecé a hacer así para que alguien viniera, ¿no? Pedí auxilio, en pocas palabras, ¿no? Y nadie imaginaba qué era lo que estaba pasando adentro. Pero ya como vieron que yo tocaba y tocaba, ya vinieron y la tuvieron que sacar prácticamente a la fuerza. ¿Pero ahí se terminó el acoso o continuó? No, Continuó. Continuó durante mucho tiempo. Meses, creo que hasta años. Escribía, mandaba mensajes, estaba esperándome en la esquina, estaba por la puerta, por donde yo me presentaba, salía y estaba ahí. Porque decía que estaba enamorada de mí y que ella sabía que me podía convencer, ¿no? ¿Y es la única vez que te ha pasado esto o es frecuente que los clientes o pacientes se entusiasmen contigo? Me ha pasado también con clientes varones. Me imagino. Sí, también me ha pasado eso. Y diciendo como que te he visto varias veces, tú me gustas, y haciéndome propuestas, ¿no? Y he tratado siempre de mantener esa distancia, ¿no? Muy bien. Pregunta 5. ¿Participaste en la Ouija cuando eras niña? Sí. La respuesta es... verdad. Participar en una Ouija implica, hasta donde yo sé, jugarse con la fuerza más oscura, ¿verdad? Sí. En mi caso, habían esas sesiones en mi casa, porque yo tenía unos tíos que junto con mi papá consultaban. Y ya ellos hacían, hasta ahora ya entiendo, hacían consultas fuertes. Por ejemplo, una de las cosas que yo escuché es que hablaban del crimen de Banquero Rossi. Ajá. Por ejemplo, ¿no? De ese tiempo. Sí. Una de las cosas. Y así cosas fuertes consultaban en la Ouija. Entonces, yo era niña y eso lo hacía en el comedor de la casa. Entonces yo, para ir a la cocina, yo tenía que salir de mi dormitorio, pasar por el comedor para ir a la cocina a tomar agua o algo. Entonces, cuando yo pasaba, a ellos como que la bandejita se les empezaba a mover. Entonces mi tío recibía mensajes, pintaba de los pintores famosos, era un medium. Bueno, cuando yo pasaba me dice, ven acá. Yo dije, ¿qué? Ven acá, siéntate acá. Ella tiene algo. A ella le pasa algo, ella tiene un don. Porque cuando ella pasa, se empieza a mover la bandejita, se empieza a mover. Siéntala acá. Entonces yo la senté y me dijo, pon tu dedo acá. Mi dedo yo lo puse y empezaron a hacer sus preguntas y le contestaba sí, no, y las letras, ¿no? Y yo prácticamente no tenía mucha noción de lo que es. No sabías qué estabas haciendo, claro. No lo sabía. ¿Es fácil? Fácil porque yo te puedo decir muchas cosas, ¿no? Si yo quisiera de repente proponerlo. Ahora, sí es verdad que en algún determinado momento yo te estoy mirando a ti ahora y yo puedo ver una imagen, puedo ver una señal y decirte, mira, Beto, en este momento yo estoy sintiendo y estoy viendo a una persona que te está abrazando. Pero son señales, pero no es que yo me sienta contigo. A ver, ¿con quién quieres hablar? Teléfono, llamada, ¿no?
Entonces, vamos a comunicarte con tal persona que es sensible, que para quién no va a ser sensible, ¿no? Pero es peligroso. Bien, terminaste el primer nivel, me respondiste 5 preguntas con la verdad, vas ganando 5.000 soles. Toca preguntar si quieres retirarte con 5.000 o responderme 5 preguntas más para intentar llevarte 10.000. Vamos a preguntarle a tus hijas qué piensan. Pierina y Karina, ¿cuál es su consejo? Vamos, recién empieza. Hemos hablado muy poquito. Todavía hay mucho que decir. Esto va a ser de alguna manera entonces la vida secreta de Agatha Liz. ¿Ah? ¿Ya escuchaste el consejo? ¿Cuál es tu respuesta? Sí, claro, voy a continuar. ¿Vamos a continuar? Vamos a aprovechar la presencia de Agatha Liz en nuestros estudios para hacer algunas pequeñas consultas sobre el tema que a todos los peruanos nos preocupa, que es qué va a pasar con el país. Consultemos qué va a pasar, por ejemplo, con el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. ¿Me dijiste López Aliaga? Sí, ¿por qué? Vamos a sacar 3 cartas a ver cómo le sale a... Bueno, de hecho a él le sale la carta del nuevo comienzo. Esto significa esta nueva etapa que él está viviendo, en donde él ha renunciado a la alcaldía y realmente pues es ahora recién que se ve el trabajo. ¿Qué significa cuando algunas cartas salen de cabeza? ¿Es relevante o no? Sí, es relevante. Entonces hay una aquí que está de cabeza, Sí, la especulación. 1 y 2 que están de cabeza. Y la otra se llama el aprendizaje. El aprendizaje. El aprendizaje de por qué está de cabeza. Justamente la carta del aprendizaje le dice cuidado, que no por mucho madrugar se amanece más temprano. Es un llamado a la humildad. A la humildad, tal cual. Es eso lo que le dice. Muy bien. Sigamos entonces con Martín Vizcarra, que dicen que no va a poder ser candidato, que está inhabilitado, pero otros sospechamos que sí lo van a poner de todas maneras en el partidor. Claro. ¿Qué va a pasar con Vizcarra? Hay recursos que puede él tener. Oh, bueno, vamos a ver cómo le salen sus cartas a Martín Vizcarra. Él es un candidato fuerte, Beto. Es un candidato fuerte. Yo creo lo mismo. Algunos piensan que no, pero es un candidato muy fuerte. ¿Cuáles son sus cartas de fuerza? La carta del progreso, de la evolución y la carta del rival. El rival más fuerte, uno de los rivales más fuertes. Es él. Es él. O sea, a los candidatos yo le diría, cuídate de Vizcarra. No lo subestimes. No lo subestimes porque él es un rival muy fuerte. De acuerdo. Keiko Fujimori. A ver. Keiko Fujimori, vamos a sacarle 3 cartas en este momento. A ver, ¿qué le sale? Vamos a ver, es un poco que me es difícil verla. Me es difícil ver a Keiko. Veo ahí 1, 2, 3 cartas de cabeza. No la percibo. No la percibo en la definición como presidente. Bien, vamos a continuar y vamos a alternar eventualmente con alguna consulta a tu tarot. Pregunta 6. Agatha, ¿has hecho amarres? Ajá. Tu hermano Peter se abalanzó sobre el botón rojo. ¿Por qué será? ¿Le has hecho un amarre a él, seguro? No, en realidad nunca he hecho algo así. ¿Nunca ha sido necesario? Nunca. No tienes que responder porque ya la pregunta fue anulada. Tengo que ir a la pregunta repuesto. Pregunta 6. ¿Salvó tu vida una premonición? Sí. La respuesta es... verdad. Una premonición es, podríamos decir, una visión. Es que tú visualizas lo que te va a pasar, o lo sueñas, o lo sospechas. Sí, pocas veces en realidad veo cosas que se anticipan para mí. Pero sí me ha pasado, pero poco. Más siempre es para otras personas, inclusive para mis seres queridos, ¿no? Pero este caso
fue realmente algo que de verdad que salvé la vida. Te cuento, pues yo he trabajado muchos años en radio, he trabajado en RPP, en Radio Panamericana, Radio La Crónica, bueno, no sé, tantas radios, pero donde duré más fue en RPP y en Radio Panamericana, donde estuvieron mis momentos de gloria. De gloria, claro. Tal cual. Y entonces yo viajaba, por lo mismo que la radio estaba para todo el Perú, viajaba a todo el Perú, hacía presentaciones, giras. En una de esas ya estaba todo preparado, mi representante había viajado a Arequipa para prepararme, todo, y yo llego después, como suele ocurrir cuando alguien va a hacer una presentación. Entonces yo tenía mi pasaje para viajar. ¿Recuerdas la fecha? No recuerdo bien, pero la gente sí se tiene que acordar porque era en Fawcett. Fue un avión que se cayó y que iba a Arequipa Tacna, me parece, y que era de Fawcett. Te cuento cómo pasó. Yo iba para Arequipa, tenía mi pasaje en la mano, me iba por Fawcett, y aquí viene el tema de los sueños. Esa noche tengo un sueño y empiezan las imágenes y me veo en un lugar oscuro, parecía como una playa, y el viento, ¿no? Parecía esa de las películas de terror, el viento, y yo solamente me miraba los pies y me veía como con una bata blanca. Y veo mis pies bajando las escalinatas del avión. Pero cuando termino de bajar de un avión destruido, entonces cuando termino de bajar, trato de caminar y me tropiezo. Trato de tomar otro rumbo y me vuelvo a tropezar, y cuando miro el piso eran cadáveres y yo digo, están todos muertos, ¿no? Y sentía que la brisa me llevaba así y eso, y me horrorizaba porque veía puros cadáveres a mi alrededor. Y me despierto muy preocupada, ¿no? Y le cuento a mi mamá y le digo, mamá, mira, justo he soñado que yo salía de un avión que estaba destruido, se había estrellado y estaban todos muertos. Y ella me dice, ¿y vas a viajar? Claro, tengo que viajar porque ya está todo listo, ya me han anunciado, está todo preparado, yo ya estoy viajando. Y me dijo, pues, no viajas. ¿Cómo que no viajo? Yo tengo que ir, o sea, ¿cómo es esto que te presentan y todo? Tú sabes, es un compromiso y no vas a ir. No vas y no vas. Si tú me quieres, si quieres a tu madre, no vayas, no viajes. Pero mira, tengo el pasaje en la mano, lo voy a perder. Me llamó mi representante y me dijo, ya está todo listo, no voy a viajar. Pero ¿cómo que no voy a viajar? Y dile que estoy enferma, no sé, no puedo, me siento mal. Bueno, y ahí se cayó el avión donde yo viajaba, iba a viajar. Se cayó este avión donde todos murieron. Yo recuerdo que iba creo que a Arequipa y Tacna, y todavía recuerdo que al día siguiente igual viajé con todos los cadáveres porque iban recibiendo los ataúdes, ¿no? Los ataúdes que estaban en la parte de la bodega del avión. Fue el vuelo 251 de Fawcett y murieron en ese trágico accidente 123 personas. Ahí está. Increíble. Increíble. Y recuerdo que había una congresista, sé que era fujimorista, no recuerdo ahorita su apellido, Lozada, ¿puede ser? ¿Carmen Lozada? Sí, creo que sí. Me parece que un familiar de ella había fallecido ahí, me parece. En ese accidente. Sí, porque recuerdo que cuando viajé el otro día la gente asustada se subía del avión, ¿no? Después de que eso que había pasado. Y salvé la vida gracias a ese sueño. Pregunta 7. ¿Ágata conversabas con los muertos de niña? Sí. La respuesta es... ¿Cómo es esto de conversar con los muertos? Bueno, yo era niña, tendría, no sé si 8 años, más o menos. Vivíamos en Jesús María,
con mi mamá, mis hermanos. Somos 5 hermanos. Y mi mamá bueno, no la pasábamos muy bien económicamente. Y mi mamá se prestaba a veces inclusive de la vecina, que si el gas, que si esto, ¿no? Para cocinar. Y entonces yo había estado conversando con la vecina como casi todos los días, viendo qué era lo que se iba a cocinar y que mi mamá, en qué momento la señora terminaba con su comida para prestarle a mi mamá que si la olla o su cocina, un turno. Y mi mamá, bueno, la señora me había dicho ya lo que se iba a cocinar. Y mi mamá me dice, hoy no hay comida. ¿Cómo que no hay comida? Vamos a ver dónde lo hacemos porque la vecina falleció. ¿Cómo que falleció? Sí, yo he estado conversando con ella. Me dice, hijita, tú te haces muchas imaginaciones. La señora ha fallecido y ya tiene como 2 días. Y yo le digo, mamá, yo estuve conversando con ella y todavía la señora me dijo que hoy ella no iba a cocinar. Y entonces luego me doy cuenta de que la señora está muerta, ¿no? Me pasa también con mi abuela. Yo tenía a mi abuela por parte de madre, que la recuerdo con mucho cariño porque ella siempre estaba jugando a su solitario. Después he sabido que con el solitario también miraba el futuro. Estaba siempre con sus cartas. Vivía en el mismo edificio donde vivíamos nosotros y ella siempre conversaba conmigo. Cuando después ya no la veo. Me habían dicho que estaba enferma. Yo siempre subí a verla y me habían dicho que estaba enferma. Y en una noche, no, ya era de día. Ya vi por mi ventana, porque mi dormitorio estaba en una ventana, y vi mi ventana y ella entró, ¿no? Y siempre era tan cariñosa conmigo. Siempre me decía que juntas íbamos a guardar ese tesorito, que era un monedito azul con raya blanca donde guardábamos el sencillo y lo escondíamos. Y me decía, ahora ya no vamos a jugar. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque ahora me tengo que ir. Y yo le dije, ¿pero por qué, abuelita? ¿Por qué te vas a ir si yo quiero jugar contigo? Y me dijo, ya después lo entenderás. Y me tocó, siempre recuerdo que me hizo así y me dio un beso. Y se fue. Y bueno, yo dije, voy a contarle a mi mamá que abuelita está bien y que va a jugar conmigo, no ahora, pero yo sé que después voy a subir a verla. Y luego siento que la gente gritaba, lloraba. ¿Qué pasa? Abuelita había muerto, ¿no? Abuelita Victoria. Y vino a despedirse de ti. Y vino a despedirse de mí. Habló conmigo, me besó, me acarició. ¿Y cuando tú contaste eso, te creyeron? Al comienzo nadie me creía, pero luego mi papá se dio cuenta y le dijo a mi abuela, la vidente que te conté, es su mamá, y dijo, ella es, ¿no? Ella es la que está siguiendo la tradición de la familia. Pero mi papá me decía algo, ¿no? Tú tienes un don, pero que nunca, no quiero que te traten como a mi mamá, como la bruja del barrio. Tú tienes que estudiar y prepararte para dar un mejor servicio, conocer la conducta humana. Prepárate. No te quedes solamente con el don. Tiene que ser arte y ciencia. La pregunta 8 es la pregunta wow y no la voy a formular yo. La va a hacer tu amigo Tito Reyes. Adelante, Tito. Buenas noches, Beto. Buenas noches. Buenas noches, Ágata, mi gran amiga. Pregunta wow. ¿Te abandonó tu padre? Sí. La respuesta es... verdad. Si ves este programa, sabrás que eso es una constante en muchas de las entrevistas que hacemos con figuras de la televisión o
del espectáculo, especialmente con mujeres, pero con varones también, ¿no? Parece que hay una triste tradición de abandono paterno que no sé si hasta el momento se mantiene, pero siempre esa pregunta es, la respuesta a esa pregunta siempre es sí y siempre es verdad. ¿Qué edad tenías cuando tu papá se fue? Casi 12 años, creo, aproximadamente, sí. Siempre había comentarios de mi mamá de que mi papá era así como un poco intranquilo con las mujeres. Pero ya no fue normal cuando un buen día simplemente se fue con una señora que conoció y nos dejó. Y desde ahí las cosas fueron peor, ¿no? Fueron muy mal para nosotros. ¿Él se lo reveló a su familia, a tu madre, o mantuvo, digamos, una doble vida? Sí, creo que tenía una doble vida. Nosotros nos enteramos por mi hermano que está acá, que creo que lo descubrió. Que nos cuente entonces. ¿Ah? Que nos cuente entonces, Peter. Un día llego y cuando llego entro a su oficina y le veo que está con una mujer de Santos. Entonces cuando se ve esa situación, yo salí de una vez y mi papá salió que Peter, le digo, no, está bien, tranquilo, que no sé qué. Y fui, y obviamente me decepcioné porque mi papá para mí en ese momento era un modelo de personaje, de periodista y todo. Entonces cuando llegué a casa obviamente agarré y le comenté a mi mamá que sabía de esa situación. Pero posterior, ¿le contaste? Claro, le dije a mi mamá, ahí se enteró mi mamá y entonces pensaba mi mamá que era una cosa pasajera porque por la vida de mi papá han pasado pues cualquier cantidad de eventos de ese tipo. ¿No consideraste la posibilidad de no contarle? Lo que pasa es que, como yo te digo, o sea, como ella te ha contado, nosotros hemos sido prácticamente la figura que hemos tenido presente siempre ha sido mi mamá. Mi mamá ha sido la sufrida, la que había de dónde sacar para darnos de comer, ¿no? De dónde ir a fiarse, que eso hacía, mientras que mi papá, o sea, mi papá cobraba una quincena y mi mamá tenía que ir al periódico para capturar el sobre, ¿ya? Y muchas veces mi papá ya sabía gastar el dinero. ¿Este abandono te marcó? ¿Te hirió mucho? Sí, mucho, Beto, mucho. Todos tenemos una herida de la infancia, decimos los terapeutas, ¿no? O varias. O varias, ¿no? Y que tienen que ver con las figuras parentales. Ya hablando de mi caso, y para no hacerla tan larga, de repente contarte que mi papá se fue en un buen día. Nos enteramos que inclusive ya tenía un hijo con esta persona y nos dijo que por todo este tema de la revolución y por todo este tema de los periodistas que salieron exiliados, él se iba a Panamá. Mi mamá nos dijo, pues papá se va y tiene que irse como que ya, porque mira, se van este periodista, el otro, muchos se fueron en esa época. Claro, pero se iban los periodistas perseguidos por el régimen. Perseguidos. No persiguiendo a una señora. Exactamente, yo no sabía si él era perseguido y todavía... perseguidor. Nosotros nos fuimos chiquitos todos a hacerle, porque en ese tiempo tú podías mirar el avión ahí, ¿no? Claro, no, papá, en la terraza del Jorge Chávez antiguo. Sí, y le hicimos adiós. Y luego después nos enteramos que esta señora, que ya tenía un hijo con él, lo habían quedado, me imagino, y lo alcanzó en Panamá. Y se fue. Y nos quedamos acá. Mi mamá, que era una señora que solo se dedicaba a su casa, con 5 hijos. Y realmente desde ahí empieza la parte más dura, creo, de mi vida, porque cambió mi vida por completo, ¿no? Ya habían las necesidades económicas, ya mi mamá tenía que prestarse del costado, del otro costado. Tenía que hacer muchas cosas para darnos de comer porque era... Hacer milagros, ¿no? Hacer milagros. Y él se fue y nos dijo, sí, de vez en cuando envió dinero, pero nosotros comíamos todos los meses, ¿no? No de vez en cuando, ¿no? Claro. Entonces, cuando nos enteramos de que ya estaba prácticamente con su otra familia en Panamá, yo no lo podía creer, no lo asimilé. ¿Cómo definirías ese sentimiento? ¿Te sentiste abandonada, defraudada, traicionada? He tenido que trabajar mucho el tema del abandono, ¿no? Del síndrome del abandono que tienen
muchas mujeres, en el caso con el papá, y he tenido y lo sigo trabajando porque realmente a partir de ese momento no nos quedó otro camino, tanto a mí como a Peter, de un día decidir que no nos quedaba otro camino que ir a buscar a nuestro papá a Panamá. La historia de llegar a Panamá es llegar sin nada, con una mano atrás y otra adelante. $2 estás diciendo la cantidad exacta o estás Sí, exagerando? $2 que le pusieron el cuchillo a él. ¿Qué puedes hacer con $2? Nada. Y en esa época tampoco. Y lo terrible para mí, Beto, es haber llegado a Panamá con 15 años, sin conocer a nadie, absolutamente. Y cuando mi papá me vio aparecer, no creía que era yo que estaba ahí. Pero yo fui porque yo dije, si no voy yo, como entre los hombres a veces se apoyan, yo tengo que ir para ayudar a mi mamá y a mis hermanos. Porque ya esto de comer el huevo frito o sancochar fideos, o a veces no tenerla, tiene que acabar. O sea, yo tengo que ir y buscarlo y decirle lo que está pasando y hacer que él, de alguna manera o tal vez ayudarlo a que pueda enviar el dinero, ¿no? Y ¿Te esperó? fue a recoger a Peter al aeropuerto y cuando llegué al aeropuerto yo no quería bajar porque dije, ¿ahora qué va a pasar cuando me vea, no? Entonces yo vi que Peter se paró y que alguien lo saludó y él hizo así, ¿no? Y luego cuando bajé yo me puse una capucha porque no sabía qué iba a pasar cuando me viera. Y cuando me vio, me reconoció y me saludó, pero me di cuenta ya que era cierto que él, para mí como niña, ¿no?, nos había traicionado. Cuando a mí me mandó, estaba con un amigo, y a mí me mandó en el carro del amigo y se fue con Peter en otro carro. Entonces yo dije, entonces es verdad. Nos dejó. Es cierto. O sea que el ídolo, ¡pran!, se me cayó, ¿no? ¿Y por qué prefirió irse con Peter y dejarte a ti de lado? Porque yo sabía que a Peter le iba a decir, como Peter a veces trabajaba con él en el periódico, en las revistas, en algunas cosas, yo sabía que entre ellos como hombres, él iba a decir, mira, está pasando esto. O sea, yo estoy aquí acompañado. Sí, pero Peter le había contado a tu mamá lo que Sí. vio. Sin embargo, Tampoco era su cómplice. claro, no era su cómplice, pero yo vi que se lo llevó a él y a mí me mandó con otra persona en otro carro. ¿Por qué no me recibió? ¿No? ¿Por qué no estuvo conmigo? Y nunca viví con él en Panamá. Nunca viví con él. ¿Nunca viviste con él? No. ¿No te llevó a su casa? Dormimos en las calles, pasamos hambre. La lluvia de Panamá, vivir en la calle y que te caiga todo el calor de 40 grados a veces, y luego la lluvia torrencial. ¿Pero por qué viviste en la calle si fuiste a buscar a tu padre y tu padre te vio? Porque supongo que la señora que estaba con él no le dio permiso para que nos recibiera. Bueno, un papá puede conseguir otro lugar, alquilar una sé. pensión, un hotel, lo que sea. A mí me ha costado mucho trabajar todo esto y reconocer que el principal culpable de mi papá, porque él es el que tenía la responsabilidad. Pero es lo que pasó. Es lo que pasó. Dormimos al principio en la alfombra, en la oficina donde él trabajaba con otros doctores. Y luego a mí me llevaron a una casa. Luego me llevaron a otra. Luego en una me quisieron violar. Es decir, me pasaron tantas cosas, Beto, que cuando yo toco este tema, si bien es cierto, soy consciente que lo voy trabajando, trabajo el perdón, trabajo la herida de la infancia, trabajo la herida del abandono, porque ya todo eso lo conozco, pero no lo termino. O sea, es algo que creo que es un proceso. El hecho de perdonar, Ágata, no significa que uno borre la acción, Por supuesto. ni que uno olvide, ¿no? Me parece que uno puede perdonar, pero perdonar también tiene que pasar por reconocer la maldad del otro, la crueldad del otro, la injusticia de su acto. Porque no significa que uno, como dice la Biblia, pone la otra mejilla, ¿no? Y queda como el idiota y la vida continúa
y siguen trapeando el piso contigo. Exacto. Perdonar significa, tú fuiste malo, ¿no? Tú te portaste mal y no me lo voy a olvidar. Te puedo perdonar, pero no me lo voy a olvidar. Exacto, exacto. Y mira que yo he podido conocer lo que hubiera sido fácil para mí, la verdad te lo digo, prostituirme. Claro, porque no tenía para comer. Y bueno, era una niña. Era una niña, algunos dicen un poquito graciada, y con mis 15 años me pasaron tantas cosas y era lo más fácil, pero yo preferí trabajar. Y trabajamos, ya ahí éramos periodistas, escribíamos revistas, vendíamos publicidad para las revistas, caminamos con mi hermano y llegó un punto en que no teníamos para comer y gracias a Dios, porque Dios siempre te pone ángeles en el camino, que teníamos un amigo que fue el que se hizo responsable para nosotros en la universidad, porque ahí estudiamos periodismo en Panamá. Tenía una panadería y mi hermano se iba en las noches, bueno, no habíamos comido, y le tocaba la puerta. Ya para eso mi papá ya no estaba, porque mi papá duró en Panamá un año y medio, donde cuando aparecimos, y sobre todo aparecí yo, la gente empezó a decir, qué feo. Y resulta que tenías estos hijos y resulta que la señora, o sea, no es tu esposa, porque tenía una esposa que era mi mamá, ¿no? Y yo puedo comprender que una mujer se enamore de un hombre casado. Lo puedo comprender en la humanidad. O sea, puede ocurrir. Yo me puedo enamorar de un hombre que es casado, que tiene hijos. Pero yo lo que no puedo comprender es la maldad. ¿En qué sentido? En que yo como amante vaya y me burle de tus hijos, me burle de tu hija, no la deje entrar a mi casa cuando no conoce a nadie, está en un país extraño y tiene solo 15 años y es una niña, y me venga a burlar en su cara. No puedo comprender que puedas ir y tocar la puerta a la esposa en algún momento y decirle, mira, estoy con tu marido, o llamar a otras personas de sus hijos y decirle, tu papá no va a volver contigo porque está conmigo, jajaja, jijiji. O sea... ¿Hacía eso? Sí, yo digo, ¿por qué la maldad? Lo viví y es una parte que tengo en proceso, ¿no? En proceso, de verdad, porque es duro, es difícil para mí. Bien. Vamos a continuar. Pregunta 9. ¿Predijiste la muerte de tu padre? Sí. La respuesta es... verdad. ¿Cómo pasó eso? Hablar de mi papá para mí siempre es doloroso. Porque está por un lado esto que ya te conté, está por otro lado procesar ese perdón. Un día, cuando después que regresé de varios años de Panamá, porque él se regresó con la señora y nosotros nos quedamos allá viéndolas cómo lo resolvíamos. Un día le escribí una carta y le dije, tú hiciste esto y esto, así como tú lo has dicho. Esto y esto. Nos dejaste, éramos 5 y mi mamá nos crió con tanto amor y con tanto cariño que no nos enseñó a odiarte. Y nosotros te hablamos, compartimos contigo. De alguna manera siempre eres nuestro héroe cuando hablamos con la gente. Y debe dar gracias de eso, porque realmente otros hijos no te hubieran volteado a mirar. Pero sin embargo, yo quería decirte todo esto. Y se lo llegué a decir, creo que no me habló 1 año, 2 años. Eso pasó cuando regresé de Panamá. Y de ahí empezamos una nueva etapa. Luego vino en algún momento, se acercó a mí. Además, él es mi mentor. Él es el que me enseñó todo lo que yo sé. ¿Te das cuenta esa contradicción? O sea, él es el que me dio los mejores consejos, el que siempre estaba diciéndome, mira esto no, mira esto sí. Que te puso a trabajar de chiquita. Me puso a trabajar.
también, es verdad. Por un lado era mi héroe y por otro lado es la persona que me hizo más daño, ¿no? Sí lo sé. Pero bueno, los años fueron pasando y hemos pasado muchas cosas juntos y creo que por esa herida de la infancia, nosotros los terapeutas decimos que lo que queremos hacer algún mecanismo de defensa para sanar nuestras heridas, tomamos el papel de me meto en mi burbuja, dependo emocionalmente de alguien, soy el salvador, la rescatadora. Yo creo que yo tomé un poco ese papel. Yo con mi mamá le he acompañado hasta el último momento de su vida. Cuando pude, ya mi hermano, él se quedó en Panamá cuando yo volví. Traté de ayudar a mis hermanos siempre y yo, se puede decir que mantenía a mi mamá desde los 13 años, ¿no? Y trabajaba para apoyarla, para ayudarla, para estar al lado de ella y estar siempre con ella. Y mi papá luego se integra nuevamente a este grupo y ya compartíamos más cosas y todo. Yo, con esa carta, aunque él nunca me pidió perdón, yo lo perdoné. Y Esta carta la escribiste en vida, él la leyó. él la leyó y no me habló como 2 años. Pero ¿sabes qué, Beto? Uno entiende cuando ya eres coach, cuando eres terapeuta, que es una cadena, ¿verdad? Porque tus padres también son víctimas o tienen sus propias heridas que han vivido. Con eso no se disculpa, es que no lo has, trabajado, pero mi papá tenía una herida muy fuerte con el tema de su mamá. Tuvo un padrastro, el padrastro lo maltrató, él hablaba de que él no sabía perdonar y la figura de la mamá para él. Luego yo como psicóloga fue entendiendo un poco por qué él era así, ¿no? Esa parte mía trató de disculparlo, ¿no? Los años fueron pasando y mi mamá siempre con nosotros hasta el último. Ella fue la que se quedó con nosotros toda la vida. Yo volví de Panamá, terminé mi carrera de periodista allá y volví acá a Perú por ella. Y cuando vine mi mamá lloraba por mí y me decía, yo siempre estoy en la ventana mirando cuando volverá mi hija. ¿Por qué te fuiste? Bueno, yo me fui porque quería salvarte, porque papá se fue y yo fui a buscarlo. Y ya me quedé y me dijo, quiero que regreses. ¿Cuántos años te quedaste en Panamá? Fueron 6 años o 7 más o menos, ¿no? Y cuando regresé yo ya encontré a mis hermanos, los que habían quedado acá, ya los encontré grandes, pero mi mamá hizo que me quedara. Y mi mamá ha sido el patrón de mi vida, ¿no? Cuidarla hasta el último momento de su vida. Entonces a mi papá, ahí va la respuesta, que ya me olvidé un poco. La pregunta era si predijiste la muerte de tu padre. Muere mi mamá, hace como 10 o 12 años falleció. Tuvo cáncer, tuvo fibrosis pulmonar. Le prometí que iba a estar con ella hasta el último momento y creo que lo cumplí. Y queda mi papá. Se fue haciendo viejo también él. Y también yo estaba ahí al lado de él. El problema es que él tenía otra familia. Él tenía otro hogar, otra familia. Entonces ya teníamos un poco no el mismo acceso, porque después se casó con esta señora, pero se casó después de 30 años de vivir con ella, porque siguió casado con mi mamá todos esos años. Y creo que en algún momento yo me prometí nunca estar en el mismo espacio donde estaba esta señora. Nunca estar donde está ella, pero la vida y mi trabajo, el perdón hizo que con las enfermedades de mi papá tuviera que ir y pisar su casa. ¿Qué enfermedades tenía? Mi papá empezó a tener, a ver si recuerdo, eran las piernas que le fallaban, luego un tema con el corazón, y lo fuimos haciendo ver. Y mi papá inclusive en el último tiempo, un hombre tan inteligente, porque él tenía inteligencia, claro, intelectualmente, ¿no? Lógicamente, pero no tenía, creo, inteligencia emocional. Entonces, él era muy inteligente.
te diría súper inteligente. Le decían hasta el libro gordo de Petete porque todo lo sabía. Tú buscabas en Google y ya te lo había respondido. Había leído mucho en la vida. Pero empezó a hacer síntomas de demencia, lo cual me dio muchísima pena. Que una persona tan valiosa como él en un momento parecía que estaba perdido. Empezó a decirme que se le presentaban personas, que hablaba con alguien, que mira esta que está aquí. A mí siempre me reconoció hasta el final. Pero yo empecé a sentir tanta pena por él. Y algunas personas como tú ahora me hicieron a veces ver, ¿no? Pero mira, ¿tú cómo has podido perdonar a tu papá? Mira cómo se portó contigo, pero mira. Y yo decía, pero no puedo, yo lo quiero mucho. Y lo perdono y ahora me da mucha pena verlo así. ¿Y cómo se produjo la predicción? Se produjo la predicción porque se empezó a poner cada vez peor y andaba flaquito. Y le decíamos a la señora, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué sigue flaco si todos venimos a veces y le traemos comida y todo? Yo no sé. Cuando en un día se puso muy mal, no podía casi caminar y lo ponen de emergencia, le da neumonía, sale de la neumonía, lo operan, le encuentran cáncer al colon, también salió de esta y de la otra, pero mis hermanos, que todos empezamos a ir a verlo, me dicen, quiero que tú nos digas si papá va a vivir o cuánto tiempo le queda. ¿Querías hacer eso? Nunca que he querido, ahí están mis hijas, ahí está mi mamita que está en el cielo, mis hermanos, cuando a veces quieren que yo les digo, no quiero. Pero a veces un poco bajo presión o bajo un problema que tienen, accedo, ¿no? Y en este caso mis hermanos me agarraron en el carro y me dijeron, dinos de una vez, ¿qué va a pasar con papá? ¿Va a vivir? ¿No va a vivir? ¿Cuánto tiempo le queda? Entonces les dije, bueno, lo voy a hacer por ustedes. Pero la verdad esto no me agrada. Saqué las cartas y fue el pronóstico que menos hubiese querido que ocurra, ¿no? Porque le salió la muerte y todavía ellos me preguntaron ¿en cuánto tiempo? Y yo dije 15 días. Wow. Y al 15º día mi papá murió. Creo que es el pronóstico más doloroso de mi vida. Y él llegó a salir del hospital. Me dijeron que iba a estar bien. Y yo dije, qué bueno, él va a estar bien, se va a recuperar. Y Peter lo saca del hospital esa noche de viernes para sábado. Y le dice, ¿quieres que te lleve a tu casa? Y él voltea y dice, no quiero ir. Recuerda que él también tenía duerme en su casa y esa mañana fallece, para la tarde fallece. Lo cual hasta nos pareció inexplicable porque él había salido con todo lo que supuestamente estaba bien. Tenemos que continuar. Pregunta 10. Agatha, ¿te intentaron violar a los 13 años? Sí. La respuesta es... verdad. Fue en uno de tus trabajos, ¿verdad? ¿En qué trabajabas en ese momento? Mi primer trabajo, digamos, en un lugar, fue en un circo. Yo trabajé para un circo y... ¿Qué hacías? Las relaciones públicas. O sea, hacía las notas de prensa para mandar a los medios y todo eso, ¿no? Tenía 13 años. Llega un señor y me dice que habían unos eventos, unas celebraciones, creo que entre circos habían como que esos torneos de fútbol y esas cosas. Entonces me dice que ha traído unas flores y que esas flores las teníamos que guardar para entregarlo como que al ganador y todo eso de ese torneo. Entonces yo le dije, bueno, está bien, ¿no? Y me dice,
vamos acá, cerca está mi casa para que puedas llevar las flores y ponerlas en agua, ¿no? Y que se conserven hasta el momento en que ya hay que entregarlas. Y yo le dije, vamos, ¿no? Pensé, no sé, que su casa era un sitio normal, o sea, me iba a recibir su familia, no sé, ¿no? Y cuando llego a la casa, me di cuenta que no había nadie, ¿no? Entonces, y yo dije, ¿no hay nadie? Y me dice, no, lo que pasa es que han salido a comprar y no sé qué, pero nosotros que vamos a participar en el torneo, por eso tenemos que dejar acá las flores. Entonces, a la hora que yo voy a poner las flores en el florero, apaga las luces, todas las luces, y viene corriendo encima mío, ¿no? Y como comprenderás, con 13 años, yo sentí que ya no iba a poder salir de ahí, ¿no? Pero siempre pienso que hay un ángel que me cuida. Creo que era el ángel de mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá era la que nos cuidaba y la que nos protegía siempre, ¿no? Y no sé qué pasó. Yo no podía tener más fuerza que esta persona. Y simplemente el jarrón donde yo estaba colocando las flores, yo no sé cómo, pero se cayó y se rompió. Y al caer y romper, le cae a la persona. Y como pasó eso, yo pude levantarme porque ya estaba encima mío. Yo me pude levantar y pude correr. Y pude felizmente abrir la puerta y salir corriendo, ¿no? Entiendo que esto te volvió a ocurrir en Panamá, ¿verdad? Me volvió a ocurrir en Panamá. En una de esas pensiones, porque me estuve de pensión en pensión, 2 veces me intentaron violar. Y yo digo siempre, no, serían las oraciones de mi mamá, serían mi abuelita que está en el cielo y la que yo siempre la recordaba, ¿no? Que me ayudaron, ¿no? Que pude salvarme esa dos veces. Ágata, has terminado el segundo nivel, me has respondido 10 preguntas con la verdad, vas ganando 10.000 soles. Puedes retirarte con los 10.000 o responderme 5 preguntas más para intentar llevarte 15.000. Depende de cómo te sientas. ¿Cómo te sientes? Bueno, estas cosas mueven. De hecho, mueven recuerdos, mueven situaciones. Pero, quizá un poquito más. ¿Un poquito más? Muy bien. Voy a hacer entonces mi mención comercial y continuamos. Veamos qué dice el tarot para Philip Butters. A ver, vamos a sacar 3 cartas para Philip. Mira, tú lo estás viendo acá. Ahí le sale la carta del triunfo. Ya. Le está saliendo una buena carta. Y la justicia. Pero también le sale la carta de la justicia y todo. Es decir, Tú me dijiste hace un rato que la justicia es cárcel. la justicia es cárcel algunas veces, pero también es cuando te ocurren cosas que te las has ganado. La justicia divina. Karma. Exacto. Vamos a ver las que salen de cabeza. El amor y el deseo de Philip Butters están de cabeza. Sí. La ofrenda de cabeza. La fragilidad de cabeza. Y tiene 3 a favor que son el triunfo, la justicia y la amistad. Y el consejo aquí sería que si él quiere ganar, no confíe en mucha gente, solo en los que son muy cercanos a él, que trate de actuar de una manera imparcial, que busque el equilibrio en todo aspecto de su vida, emocional, es decir, en todo, el equilibrio. Es lo que dice sobre todo, ¿no? ¿No? En todo tiene que mantener el equilibrio si es que quiere ganar. Porque O sea que de acuerdo a tu tarot, Philip podría pasar a segunda vuelta. sí, en este momento le sale que sí. Ok. Veamos las cartas del tarot para César Acuña. César Acuña. Vamos a ver. Vamos a sacar 3 cartas en este momento.
Bueno, aquí a él le sale el arcano del mago. El arcano del mago, ¿sabes qué yo le diría a él en este momento? Que él un poco ha estado gobernando también. Sin duda. O sea, no. Un poco bastante. Si fuera el presidente, le saldría que, señor, usted ha estado gobernando, ¿no? Porque le sale el arcano del mago, ¿no? Pero luego le sale el arcano del intercambio de cabeza, que no es bueno, y de la anticipación. ¿Qué interpreto yo acá? Interpreto que él, justamente cuando ha tenido el poder en la mano, podría más bien haber perdido muchos adeptos, muchos seguidores. Por haber estado tan ligado a Dina Boluarte. Al poder, exactamente, Sí, claro. ¿no? A ver. Y este es el arcano del desconsuelo, de la tristeza. Acá sale que ha estado sosteniendo a una mujer en el poder, La sacerdotisa, Mira mira tú, tú. mira Qué tú. curioso. ¿no? Pero sale de cabeza la Sale sacerdotisa. de cabeza, porque esta sacerdotisa ya no es parte, Ya ya le fue. cortaron la cabeza. Ujú. Siento que hay energías negativas para él, pero es más que nada por haberse expuesto tanto en este gobierno. Así que va a tener que trabajar mucho. Veamos un último candidato, Carlos Álvarez. A ver, Carlos Álvarez. A él le salen cartas en las cuales... a ver, Generosidad de cabeza. sí, Asesoramiento de cabeza. sí. Que él intenta dos cosas. Una, que no está con un grupo como que está invirtiendo un montón de... Porque tú sabes todo lo que se juega acá cuando están postulando, ¿no? No está dentro de un grupo como que se la está jugando toda por él, que estamos poniendo dinero, esto. Está de una manera medida. O Primero- sea que la gente que apuesta por él también apuesta por otros caballos. Exactamente, exactamente. Y hay algo que tiene que ver con él, con su personalidad. Bueno, como a todos los candidatos siempre le sacan cosas así escondiditas. Ujú. Entonces van a jugar mucho a eso. Él es una buena persona hasta donde yo lo sé. Van a jugar a sacarle cosas A escondidas. sacarle qué tiene de oscuro, qué tiene de escondido, qué tiene de malo, qué pasa con él, su mamá, su papá, su familia, sus hermanos, no sé. Cosas muy personales, ¿no? Que van a salir como, Que van a salir como la manera de atacar. como denuncias de campaña, digamos. Exactamente, Para desnudarlo frente a los electores. por supuesto. ¿Podría ganar? Vamos a ver, vamos a sacar una carta a ver si él podría ganar. ¿Por qué no? Hay una buena carta que él de todas maneras va a quedar. Ese es el arcano de la preeminencia, carta del poder. Significa que de alguna manera va a estar en el círculo del poder. Esa carta que habla de los secretos que van a salir a la luz, ¿cuál es? ¿Cuál es la carta? El arcano de la inmortalidad. Este arcano, según el tarot, esta computadora mística mide muchas cosas de la vida de una persona. Y acá dice como que hay una debilidad En su vida privada. en su vida privada que van a tratar de machacarle con eso para poder de alguna manera debilitar su candidatura. Será entonces de que él pueda sobreponerse a esos misiles que le van a disparar Tal cual. para poder seguir adelante o caer en el O camino. caer en el camino. Muy bien, Si no es ahora, será más adelante. con paciencia. Continuamos, pregunta 11. Ágata, ¿trabajaste de empleada cuando eras niña? Sí. La respuesta es... verdad. Cuando decimos empleada, se entiende empleada doméstica, empleada de casa, ¿verdad? Sí, hice de todo. Cuidé niños, limpié pisos, trabajé de ambulante, limpié casas. Pero en este trabajo eras empleada cama adentro, cocinabas, limpiabas. ¿Cuáles eran tus labores? Sí. Tenía que cuidar 2 niñas Ujú. y tenía que limpiar la casa. ¿Vivías en la casa? Vivía en la casa. Lamentablemente era una casa donde yo llegué, Beto, en donde cuando yo me senté recién cerca a la mesa, yo pensé que la mesa era oscura, de color barniz, pero eran las cucarachas las que hacían el color de la mesa, que caminaban
y yo me asustaba porque todavía era una niña. Aunque no lo creas, tenía que comer entre las cucarachas. ¿Pero Y por dormía qué había ese nivel de suciedad, digamos? Porque si te tenían dinero para contratar a una empleada, digamos que esa familia no era tan pobre, ¿no? Lo que pasa es que yo no era cualquier empleada, era alguien que me estaban haciendo el favor para darme un sitio donde dormir. Ah, ok. Entonces a mí no me pagaban, sino me daban de comer. Ah, solamente te daban cama y comida, Sí, no dinero. no. No me daban dinero. Y el lugar no era pues el ideal, ¿no? Es trópico, ¿no? Panamá es trópico y hay muchos animales. Es selva prácticamente, ¿no? Y hay muchos animales. Yo siempre he vivido en la costa. Sí, pero no hay necesidad de convivir con las cucarachas, No, ¿no? Por muy obviamente. trópico que sea. Obviamente, sí. No sé por qué era así. También una noche que me desperté, me estaba caminando un animal muy grande por acá, por el brazo. Yo me acuerdo que me desperté y grité, ¿no? Y me decían, pero ¿tú por qué lloras? ¿Acaso en tu país no hay eso? ¿Acaso en tu país no hay cucarachas? ¿Acaso en tu país no hay libélulas? ¿En tu país no hay eso? Como yo tenía 15 años, no había salido nunca de mi casa y iba acá en Lima. Y yo le dije, no sé si habrá, pero nunca me ha caminado por encima, ¿no? O sea, y tenía que dormir en una cama de una plaza compartiéndolo con otra chica, que era la sobrina de la señora donde yo vivía. O sea, yo no tenía ni siquiera una cama, ¿no? Entonces, tenía que aceptar lo que pasara, ¿no? ¿Cuánto tiempo viviste así? Un par de años, ¿no? Y el señor de la casa también intentó... ¿Abusar de ti? Sí. ¿Y qué hiciste? Bueno, rezar. Porque no me queda de otra. No, y como te digo, yo siempre, yo creo que eso me ha hecho ser quien soy ahora a través del tiempo. Creo mucho en Dios y creo mucho en la divinidad que aparece en el momento en el que tú la necesitas. Pensé en mi mamá, que no la veía tantos años, pensé en Dios y alguien encendió la luz en el momento en que prácticamente iba a ser víctima de una violación. Yo creo mucho en Dios por eso, porque siento que Él siempre me ha salvado cuando yo he estado cerca al peligro. Muy bien. Pregunta 12. ¿Te tocó el trasero el hermano de un presidente? Sí. La respuesta es... verdad. ¿Un presidente del Perú? No, de Panamá. ¿Quién? Cuando mi hermano y yo llegamos a Panamá y luego nos quedamos solos allá, el presidente era Omar Torrijos. Me dijeron que vaya a un sitio donde se concentraban todos los casinos. En ese tiempo los casinos eran muy, digamos, populares ahí en Panamá. Acá creo que no había casinos en ese tiempo. Fui a buscar trabajo porque me dijeron que necesitaban a alguien que pudiera escribir a máquina como secretaria. Nunca voy a olvidar que como yo me había ido muy chiquita de acá, ¿no? Y llegué a Panamá y yo quería... Mi mamá no me dejaba a mí ni lavar la ropa y habían detergentes muy fuertes allá y a la hora de yo lavar la ropa y vivía con mi hermano, me salieron ampollas en todas las manos. Pero me dijeron, tienes que presentarte mañana y ¿sabes escribir a máquina? ¿Sabes eso, el otro? Dije, sí, yo puedo hacerlo. Porque como yo hacía notas de prensa y todo desde chica, como papá periodista, entonces fui, pero yo tenía mis manos de llagas, porque el detergente me había sacado llagas en las manos. Entonces, a la hora que me tocó mi prueba, yo con las llagas y con todo traté de escribir, porque yo necesitaba comer. No teníamos para comer.
Entonces, cuando yo termino de escribir, yo me doy cuenta de que de todas maneras estaba en desventaja entre las demás que estaban tomando la prueba, porque yo estaba con las manos con puras vendas y a la justa podía sacar los dedos, que me estaban sangrando. Entonces dije, bueno, ya, no me van a tomar a mí. Y viene una señorita y me llama y me dice, la llaman a la oficina del gerente. Y cuando entro me encuentro con el mismísimo hermano de Omar Torrijos, que eran gente muy poderosa allá. Y me dijeron, mira, acá está tu prueba de mecanografía, te has equivocado un poco. Yo le dije, disculpe señor, lo que pasa es que tengo las manos, me salen sangre, porque he tenido que lavar ropa y nunca antes lo había hecho. Y me dijo, pero no te preocupes, tú te puedes quedar acá si tú quieres, que puedes tener trabajo. Búscame mañana en tal dirección. Entonces yo recibí la dirección y me di la vuelta para irme y me toca el trasero, ¿no? Y yo me quedé, no sabía qué hacer, y cuando volteé a mirarlo me dijo, ya estás ganando la primera parte de tu trabajo. Y mi hermano, que está acá presente, estaba afuera, y la verdad que yo salí y solamente lloraba, ¿no? Porque ante una situación como esta, cuando tienes hambre, porque esa es la verdad, tú puedes dedicarte a muchas cosas, ¿no? Puedes hacerlo más fácil, pero eso no lo quise hacer, ¿no? Pero ¿cuál fue tu reacción en el momento? ¿Buscaste a tu hermano? Me quedé solamente helada, pero como era un señor tan poderoso, era el hermano del presidente, ¿no? Entonces, solamente salí afuera a contarle a mi hermano y a ponerme a llorar y decirle que me había tocado, ¿no? Y que me había dicho que obviamente ya no lo fui a buscar, ya no fui a buscar el trabajo, porque ya, imagínate, si ahí nomás... Les quedaba claro que era lo que querían, claro. Exactamente, ¿no? Hubiera sido fácil para mí abrirme camino así, pero no lo hice. Y el hijo de un presidente, nada menos. Pregunta 13. ¿Te ofrecieron comprarte una isla? Sí. La respuesta es... verdad. ¿Cómo así? ¿Quién te hizo tal ofrecimiento? Bueno, cuando yo llegué allá a Panamá, como te conté, apenas había cumplido los 15. Creo que era una niña, delgadita. Bueno, casi no comía, así que ya te imaginas. Entonces, un empresario, en realidad yo le tengo que agradecer a mi hermano que está acá presente. Y creo que yo al final no me pasaban muchas cosas porque él estaba siempre ahí. Peter, ¿no? Cuando yo volteaba, estaba esperándome al salir de la universidad, al terminar las clases. Estudiaba de noche para que en el día tratar de buscar cómo trabajar y cómo comer. Salíamos a buscar publicidad, hacíamos una revista, escribíamos, pero él era, como era mayor que yo, él como que yo sentía que él era un poco mi papá en ese momento. Y él a veces buscaba la publicidad. Había un empresario que tenía, en ese tiempo en Panamá, había la zona del canal. Entonces tú cruzabas la zona del canal y había esos lugares nocturnos y todo eso, ¿no? Y entonces, una vez uno de los empresarios me vio, ¿no? Con mis 15 años y le tenía miedo al mundo, pero que estaba ahí. Y que de alguna manera eso yo lo hice por mi mamá, por mis hermanos, ¿no? Porque yo creía que al venir acá todo se iba a solucionar. Entonces, bueno, ese empresario, cuando mi hermano llegó conmigo, hicimos una revista para los casinos.
Y mi hermano, como sabía más de periodismo que yo, le vendía la publicidad y todo eso, entonces me vio y le dijo, ¿por qué tienes a tu hermana? Acá creo que se mueren de hambre. Cuando tu hermana es tan bonita, déjamela acá. Yo le puedo poner una isla a sus pies, ¿no? Yo no sé si él me quería como su pareja o quería para que trabajara en uno de esos clubes nocturnos, ¿no? Pero obviamente él no aceptó, tuve la suerte que no me vendió, ¿no? Y que preferimos pasarla mal, pero hacer lo que un poco sabíamos, hacer un poco de periodismo, escribiendo en las revistas, viendo publicidad y sobrevivir. ¿Qué significaba poner una isla a tus pies? Creo que él tenía una isla. Algo así. Creo que él tenía como una isla, algo así. ¿Tú lo recuerdas, Peter? Fabio Matos era dueño de una serie de cabaret y nightclubs en Panamá. Dos hermanos, Fabio y Toti. Entonces ellos eran, ¿cómo te puedo decir? Habían apelechado al gobierno militar de Omar Torrijos y habían hecho dinero con eso. Como esos locales que daban al frente de lo que era la zona del canal, se llenaban de gringos, ¿no? Entonces ellos no era propiamente que tenían una isla, lo que pasa que había una isla que se llamaba Taboa, Isla Taboa, ¿no? Que está al frente del mar panameño de la costa. Entonces él agarraba y cuando hacían este tipo de eventos, porque hacían eventos para todos los militares en ese tiempo, entonces las fiestas las hacían en Taboa. Entonces cuando le dijo a ella, no, yo puedo poner una isla a tus pies, era porque se estaba hablando de Taboa. Ok. Obviamente no pasó. Continuamos. Pregunta 14. ¿Tuviste un amorío clandestino con un diplomático árabe? Sí. La respuesta es... verdad. ¿Quién era este diplomático árabe y cómo lo conociste? Los pocos peruanos que estábamos en Panamá, todos un poco desarraigados ahí, muchachos, en la Universidad de Panamá. La cosa es que nos invitan a una fiesta y andábamos siempre todos en grupitos, en grupo. Y en esa fiesta estaban dos diplomáticos árabes, pero eran jóvenes. Por lo menos uno era más joven. Y las cosas van y vienen, casi no hablaba español. No sé cómo nos comunicamos y me invitó a salir y esto y nos hicimos enamorados. ¿Qué edad tenía él? Yo tendría 15 o 16 y él tendría 21, 22. Por ahí. Bien joven para diplomático, ¿no? Sí, era bastante joven, ¿no? Árabe, era de Libia. En esos tiempos estaba... ¿Gaddafi? Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, exacto. A veces un poquito que los nervios no me dejan. Y bueno, esto era un régimen muy fuerte. Sí, claro, un dictador. Entonces, él, como era joven, yo no, la verdad que ahorita no recuerdo cómo él era un diplomático árabe. No sé si es por herencia, por sus padres, no lo sé. Pero él era un diplomático árabe. Y me empezó a enamorar, le hice caso. Y ya venía con una limusina y con un chofer. Tuvimos un amor que duró un par de años, más o menos. Pero en algún momento me di cuenta que era un poco escondidas por el lado de él, porque él no tenía el permiso de enamorarse con una chica, digamos, que no es de su cultura, que no es de su círculo. Yo no sabía eso. ¿Quién debía darle permiso? Su gobierno. Ok. ¿No? Entonces... fue pasando el tiempo y íbamos y veníamos como enamorados y él venía en unos carros que yo lo veía un poco grandes, ¿no? Decía, ¿por qué será? Y él, en un determinado momento, desaparece.
y es porque le habían estado haciendo seguimiento, porque en un momento dado él se comunica con Perú, acá en Perú. ¿Con quién hablaba él? Acá en Perú, lo que te quería contar es que él llamó a Perú a hablar con mi papá y con mi mamá. Para darle, que le den permiso, porque él quería que yo sea ya su novia, su compañera, entre comillas, su esposa. Pero el plan de él era escapar de la diplomacia, porque era un diplomático, escapar y venirse como en su locura, ¿no? Acá a Perú, a esconderse por no sé dónde para quedarse conmigo y salvar nuestro amor, ¿no? Qué romántico. ¿No? Muy romántico, ¿no? Y... Es imposible. Imposible, tal cual. Por eso era romántico. Porque el Gaddafi un poco casi lo mata. De un momento a otro desapareció y yo no sabía por qué, y lo habían mandado a Cuba, ya lo castigaron, lo mandaron a otros países, ¿no? Y ya no lo pude ver, no nos pudimos despedir. ¿Nunca más lo viste? No, ya no lo vi. ¿Es cierto que tú leías el Corán con él? Claro, y hacía el Ramadán. Leía el Corán, hacía el Ramadán. ¿Cómo aprendiste eso? Con él. Pero, o sea, una cosa es enamorarse y otra cosa es adoptar la cultura. Y no podías comer carne. Cuando es el Ramadán tú no puedes comer carne, porque son musulmanes, ¿no? Ah, te volviste directamente Sí, musulmana. o sea, prácticamente era como una musulmana, ¿no? Y yo solamente podíamos comer cuando caía el sol, ¿no? Y todo el día tenías que estar. La ilaha illallah, wa ashhadu Muhammad Rasulullah. ¿Qué es eso? Es el rezo a Mahoma, ¿no? Entonces me dice la ilaha illallah, wa ashhadu Muhammad Rasulullah. Mahoma es el mensajero de Dios, ¿no? ¿Y tú crees eso? Ah, no, pues... ¿Lo creíste? O sea, ¿Lo creíste en ese momento? Yo he aprendido, porque un poquito para trabajar en lo que yo trabajo he tenido un poco pasear por las culturas, ver... No, claro, eso. pero una cosa es que tú, digamos, conozcas una cultura, una religión, y otra cosa es que lo creas. Sí, en ese momento tenía 15, 16 años. Simplemente te adaptaste, Me adapté. te adaptaste al recipiente que te contiene. Y en algún momento cuando mi papá supo que yo estaba con un musulmán y que él quería desertar y venir acá a Perú, a escapar conmigo, porque ya yo terminaba la universidad y mi hermano mayor ya me estaba despachando para Perú, cosa que yo no quería, pero había hecho él una promesa a mamá que me iba a traer. Entonces él dijo, yo me voy contigo, me escapo, iba a desertar, ¿no? Y mi papá, periodista cuajado, me dijo, espérate, cálmate, respira hondo. No lo hagas hacer eso porque a él lo van a matar. Pero tu papá, periodista cuajado, te había abandonado. ¿Por qué le hacías caso? Pero él seguía en comunicación, no una comunicación de siempre, pero en algún momento se comunicó conmigo y me dijo eso, ¿no? Claro, o sea, el que le sacó la vuelta a la mamá y hizo otra familia dando consejos de pareja. Sí, Sí, ya pues. sí. Y eso es una especie de, si se quiere, amor-odio, porque mi papá ha sido mi maestro, mi consejero, mi profesor, y el que ha guiado mi carrera hasta que tuvo lucidez. Ujú. Muy bien, pregunta 15. Agatha Liz, ¿te equivocas en tus predicciones? Sí. La respuesta es... verdad. Bueno, errar es humano. ¿Cuál es esa ocasión en que tú recuerdas haber fallado con una predicción pública? ¿En qué ocasión admitirías o recordarías que tu intuición falló? Sí, parto desde un principio y aprendí eso desde niña. He estado con los Rosacruces, he estado un poco con los masones, he estado, bueno, tema del Corán. He viajado un poco por el mundo místico y aprendí pues a dejar la soberbia a un lado y a pensar que soy un ser humano falible. Entonces yo siempre que he hecho predicciones, además que, modestia aparte, han sido muy famosas en todos estos años. Sin embargo, sabía que sí se puede fallar y que debo ser
hidalga de decir, sí, pues fallé o no lo vi. ¿Cuándo fallaste? Sobre todo yo fallaba mucho en temas del fútbol, ¿no? Porque ahí está en juego mucho el azar. También hay una parte en la que en estas elecciones últimas, quiero recordar que ganó Castillo, ¿no? ¿Y con quién más estuvo con Castillo? ¿Con quién compitió? Sí. Con Keiko. Con Keiko, ahí está. Ok, ahí ganó Keiko. Yo te digo que ganó Keiko. Entonces, cuando... ¿Sabes que le hicieron trampa? Sí. Fue Fíjate fraude. que hubo todo un tema de fraude y que se habló, pero pruebas en sí no han estado al canto. Entonces yo dije que yo la veía ganando a Keiko, pero que también, eso lo dije antes de las elecciones, sentía que tenía que tener mucho cuidado porque había una mano negra que podía cambiar las cosas. Y bueno, salió Castillo, ¿no? Después habló mucho, ella se resistió y al final tuvo que aceptar el triunfo de Castillo, ¿no? Pero si me quieren poner eso como una tacha, podría ser. También, bueno, en temas del fútbol he tenido cosas muy buenas, como decir que Perú iba al Mundial, como decir que Paolo Guerrero iba al Mundial, a pesar de todo el problema que tuvo. Han habido cosas muy fuertes, pero también ha habido esto, ¿no? Que te cuento. Yo siempre soy muy creyente en Dios y pienso que cuando uno se va a la soberbia, a la vanidad, que yo todo lo sé, yo todo lo puedo, ahí págata, te pasa algo y te hace pisar tierra. Entonces yo siempre digo, ese es mi pronóstico, veremos qué pasa. Eso que acabas de decir es una buena lección o un buen mensaje para los candidatos, ¿eh? Sí. Porque en el momento que entra la soberbia, la derrota está asegurada. Por supuesto, porque siempre hay un margen de error. Siempre te hacen a mí me han hecho mucho esa pregunta. ¿Qué tanto es aquello que realmente ya está marcado y cuánto es lo que tú haces de tu destino? Y hay un margen que tú manejas. Claro, el destino no está escrito. No está de pies a escrito cabeza. en piedra y de hecho tú haces a favor o en contra de lo que está dispuesto para ti. Hacemos una pausa, amigos, pero no se vayan. Este es El Valor de la Verdad, de Agatha Lee. Nuevamente, ganaste 15,000 soles, me respondiste 15 preguntas con la verdad. Puedes retirarte ahora o responderme 3 preguntas más para intentar ganarte 20,000. Ya no le pregunto nada a tu familia, te pregunto a ti. ¿Qué quieres hacer? Beto, yo realmente agradezco este espacio en el que alguna vez he podido hablar algo de mí, porque yo vivo para hablar de los demás, para servir a los demás. Y este ha sido un pequeño espacio para contar un poquito de mí. Te agradezco y creo que ya movió suficientes cosas en mí y yo llegaría hasta aquí. Muy bien, le damos un gran aplauso a nuestra querida Agatha Liz. Acompáñenos, por favor, para despedir el programa aquí de pie. Muchas gracias. Gracias, Beto. Has contado una vida inimaginable. Nadie sabía que habías tenido una vida como esa. Gracias a ustedes también por acompañarnos y con ustedes, amigos. Será, como siempre, hasta el próximo domingo aquí en El Valor de la Verdad. Chau.